Continuamos ahora el estudio de átomos con más electrones. El siguiente caso es berilio con 4 electrones. Podemos escribir el hamiltoniano no relativista. Podemos proponer una configuración base con 2 subcapas cerradas. Y podemos en principio escribir la función de onda como un determinante de Slater de 4×4. Podemos calcular el valor esperado del hamiltoniano con este determinante. Podemos también minimizarlo, fíjense que va a ser respecto a las funciones de onda radiales 1s y 2s. Y obtener entonces las ecuaciones Hartree-Fock que pueden ser resueltas. El único problemita es que para este átomo en particular, la aproximación de una sola configuración y un solo determinante no es muy buena, pero se puede mejorar usando, por supuesto, más configuraciones, más complicado. Boro con 5 electrones, otra vez hamiltoniano configuración, los podemos escribir, en este caso, el electrón extra, el quinto electrón, lo tenemos que poner en un orbital 2p y nos podemos preguntar de esos 6 orbitales disponibles, spin orbitales disponibles, ¿cuál de ellos utilizamos en el determinante de Slater? Y las consideraciones más o menos obvias nos dicen que no debería de depender el resultado de cuál de estos spin orbitales use para calcular el valor esperado del hamiltoniano y para optimizar y construir las ecuaciones Hartree-Fock. Ahora, lo que sí hay que recordar es que es la primera vez que en estos átomos que tenemos un orbital p, quiere decir L igual a 1, con un electrón solamente. Entonces hay que agregar el término de interacción spin-órbita al hamiltoniano. Lo escribimos como, si quieren, una constante, que es la integral radial, multiplicada por el producto punto entre el momento angular orbital de cada electrón y su spin. Y esto nos da los estados finos del boro, quiere decir la configuración 1s cuadrada, 2s cuadrada, 2p, se separa en dos estados dependiendo del valor de momento angular total J, que en el caso de un electrón P con L igual a 1 y un spin S igual a 1 medio, puede dar dos valores de 3 medios y 1 medio. Más adelante veremos en qué orden de energía aparecen estos dos estados. Carbón con 6 electrones. Otra vez escribimos el hamiltoniano, otra vez proponemos una configuración base. Ahora tenemos 2 electrones 2p. Y ahora sí tenemos que hacer la pregunta de qué spin orbitales vamos a utilizar en el determinante de Slater. ¿Cuántos spin orbitales tenemos? Pues son 6. 3 para las proyecciones de momento angular orbital y por 2 proyecciones diferentes de spin. Cuando vimos helio, vimos que la energía disminuye cuando los dos electrones tienen spins paralelos. Quiere decir, construimos una función de spin triplete, S igual a 1. Porque esto mantiene a los electrones alejados espacialmente. De los 6 spin orbitales que tenemos disponibles, ¿cuáles seleccione? De spin orbitales de 2 electrones dan tripletes y cuáles dan singletes. Recordemos que debemos de siempre obedecer el principio de exclusión de Pauli. Bueno, podemos hacer una lista completa de todos los estados de 2 electrones. Vamos a usar la notación de poner en paréntesis las etiquetas para los 2 electrones, donde ponemos la proyección de momento angular orbital y como superíndice el signo de la proyección de spin, y eso para cada electrón. Y hay que tener cuidado nada más de que no contemos de más, porque si se cambian el orden de estas dos etiquetas, obtenemos esencialmente el mismo determinante de Slater. Así, por ejemplo, el estado 1 más 0 menos
es igual, salvo por el signo, al estado 0 menos 1 más. Y entonces no los podemos contar dobles. ¿Cuántos pares diferentes hay? Tenemos 6 posibilidades para el primer electrón, 5 para el segundo. Tenemos que descartar los pares equivalentes, quiere decir hay que dividir entre 2 las posibilidades de intercambiar las etiquetas, resultando entonces 15 pares diferentes. Hacer una lista de 15 pares está fácil. Vamos a escoger un orden. Ustedes pueden escoger el que se les antoje. Yo voy a escoger empezar con la proyección mayor e ir de la base desacoplada. Entonces, bueno, los pares que podemos formar son los siguientes. Revisen que la lista esté completa y que no haya duplicados. Fíjense que empezamos con mayor valor de ml y después bajar la proyección de spin, y ahí tenemos entonces los 15 estados disponibles de la base en la que están desacoplados los electrones. Quiere decir que cada electrón tiene un valor definido de ml y de ms. Recordemos que queremos una base en la que los momentos angulares de los dos spines se acoplan. Queremos la L total y la S total. De esta manera. En particular, estas dos ecuaciones nos dicen que la componente z del momento angular total es la suma de las componentes de cada uno de los electrones, y la componente de spin total es la suma de las componentes. Entonces, con estas herramientas en la tabla vamos a buscar la lista de los pares que tienen el mayor valor de proyección de momento angular de spin total, que es un medio para un electrón más un medio para el otro electrón, que da igual a 1. Esos están marcados aquí con verde. Ahora, de todos estos, localizamos el que tiene mayor valor de ml, que es el que está marcado con verde oscuro, que es 1 más, 0 más. Como obtuvimos el mayor valor de ms igual a 1 y para este estado el mayor valor de ml igual a 1 también, nos dice que podemos construir un estado triplete, spin total igual a 1, con máximo valor L igual a 1. Para estos valores de S mayúscula y L mayúscula tenemos 3 proyecciones para ml y 3 proyecciones para ms, así es que estamos hablando de 3 por 3, 9 estados diferentes acoplados, que son combinaciones de los elementos de esta base que pusimos. Bueno, el siguiente caso es buscamos la pareja con mayor valor de ml sin importarnos qué valor de ms tiene. Vemos que es la primera pareja que tiene ml igual a más 1 más 1, 2, lo cual implica entonces que el valor de momento angular orbital L igual a 2 tiene que existir, pero fíjense que para este estado necesariamente la proyección de spin total es más un medio menos un medio, es 0. Quiere decir que la única posibilidad para L igual a 2 es que S sea igual a 0. En este caso tenemos 5 proyecciones para L igual a 2 y no hay más que una sola proyección para S igual a 0, que es ms igual a 0. Entonces, utilizamos en esta construcción los primeros 9 estados, los siguientes 5 estados, utilizamos 14 elementos de la base acoplada y empezamos con 15. Entonces debe haber un estado más. Para que haya un solo estado, eso requiere que sea una sola proyección de L y una sola proyección de S. Quiere decir que ese estado tiene L igual a 0 y S igual a 0. Entonces, para este átomo simple, carbón, con 2 electrones 2p, podemos construir los siguientes valores. Aquel que tiene L igual a 1 y S igual a 1, aquel que tiene L igual a 2, S igual a 0, y aquel que tiene L igual a 0 y S igual a 0. Y nuevamente, en lugar de especificar estos valores de uno por uno, lo que hacemos es en una notación condensar esta información. Entonces la notación que usamos es una letra mayúscula para el valor de L,
pero en lugar del valor de L usamos una letra en el orden en el que se especifica aquí, S, P, D, F, G, y sigue en orden alfabético. S corresponde a L igual a 0, P corresponde a L igual a 1, D corresponde a L igual a 2, etcétera, etcétera. Y ponemos como superíndice anterior el valor de 2S más 1, que llamamos la multiplicidad de spin, que en el caso de triplete es 3 y es igual a 1 para el caso del singlete. Entonces decimos que en carbón construimos los términos triplete P, singlete D y singlete S. ¿Cuál de estos tiene la energía más baja? ¿Cuál sigue? ¿Cuál es el que tiene la energía más alta? Para esto tenemos que entonces aplicar las reglas de Hund. Este orden entonces está determinado por las siguientes reglas. Vamos a dar las dos primeras. La tercera regla de Hund la veremos un poquitito más adelante. La primera regla de Hund dice que en la configuración base de un átomo el término, esto es, el valor de L y el valor de S, están determinados. El que tiene energía más baja está determinado por el que tenga el mayor valor de spin total S. La segunda regla de Hund dice que si para una configuración hay más de un término con el mismo valor de spin, el que tiene menor energía es el que tiene el mayor valor de L. Esto, para poderlo explicar, es algo así como lo que vimos también para explicar que los tripletes tienen menos energía que los singletes, en el sentido que los tripletes mantienen más alejados a los electrones uno de otro. También, cuando tengo un mayor valor de L, esto me permite poner a los electrones en orbitales espacialmente más separados y, por tanto, la repulsión electrón-electrón es menor. Bueno, entonces podemos construir un diagrama de niveles de energía de la configuración base de carbón y sus términos y estados, como se muestra en la figura. Aquí se muestra una comparación entre los datos experimentales mostrados en negro y el cálculo Hartree-Fock, que se muestra en líneas rojas. Vemos entonces que la configuración 2p cuadrada en carbón da lugar al triplete P, al singlete D y al singlete S. El acuerdo entre teoría y experimento es mejor para los estados más bajos. Por cierto, se ajustó el cálculo de tal manera que el triplete P en experimento y en teoría los dos coincidan con 0. También noten por favor que la unidad que estamos usando de energía es centímetros a la menos 1. Porfa, piensen qué quiere decir eso. Convénzanse que esa es una unidad válida de energía. Y también vemos que por interacción spin-órbita, el triplete P, que es el único que tiene valores diferentes de 0, de L o de S, de los dos, da lugar a 3 valores de J. Es la suma de momentos angulares 1 y 1, que da lugar a J igual a 0, a 1 y a 2. Y vamos a ver en un ratito que la tercera regla de Hund me dice que el orden en el que aparecen estos estados es abajo J igual a 0, sigue J igual a 1 y el más alto es J igual a 2. Noten por favor también que la escala en centímetros a la menos 1 para la estructura fina de este estado es mucho más chiquita que la separación entre los términos que obtuvimos triplete P, singlete D y singlete S. Nitrógeno es el siguiente átomo con 7 electrones. Es un ejercicio de la tarea para que ustedes construyan y analicen los términos del átomo de nitrógeno. La configuración base pues es bien simple. Tengo que agregar un electrón a la capa 2p, entonces tengo 3 electrones 2p. Y la sugerencia de este ejercicio es que analicen los microestados en la base desacoplada de los 3 electrones. Tengan en cuenta, por ejemplo, que hay 6 opciones para el spin orbital del primer electrón, 5 para el segundo y 4 para el tercero. Tengan en cuenta también que si yo permuto de estas etiquetas, me da el mismo estado y de estas hay 6 permutaciones y entonces debo de poder construir 20 microestados diferentes. Escríbanlos. Lo importante es que sigan un orden para la escritura de tal manera que no dejen ninguno fuera y no repitan ninguno. Ya que tienen esta lista completa,
localicen el estado con máxima proyección ms de la suma de los 3 electrones. Creo que va a ser fácil que se den cuenta que hay una proyección ms igual a 3 medios, una sola. Búsquenla, encuéntrenla y esa justifiquen por qué da L igual a 0. Localicen el máximo valor de ml sin importar la ms. Van a ver que les toca una L igual a 2, pero que ms tiene que ser un medio. Y para construir el último término, justifiquen que todo viene de un solo término y digan entonces que ese tiene que tener L igual a 1 y S igual a un medio. Y por último, usen las reglas de Hund para decidir en qué orden aparecen estos 3 términos en nitrógeno. Seguimos con oxígeno, la configuración base. Ahora tengo 4 electrones en la capa 2p. Vamos a poner un ejemplo de un microestado. Se me ocurrió, lo construyo, nada más teniendo cuidado de seguir el orden en el que hemos estado trabajando. Y ese es un microestado que se me ocurrió, ¿sí? Tiene 1 más, 1 menos, 0 menos, menos 1 menos, ¿sí? Hacemos la cuenta para este microestado y tiene una proyección de ml igual a 1 y de ml y de ms igual a menos 1. ¿Sí? Háganlo. Asegúrense que está bien hecho. Puedo contar todos los microestados posibles para oxígeno haciendo las mismas cuentas y van a ver que son 15 diferentes. Hagan el ejercicio. Cuenten y vean que son 15 diferentes. Sin embargo, les propongo lo siguiente. Algo más fácil, creo yo, y en general los físicos atómicos creen que es más fácil partir primero del microestado con 6 electrones en la capa 2p. Quiere decir que todos están ocupados, entonces pongo todos ocupados. Esta es la sugerencia de orden para asegurarnos de que están todos ocupados. Empezamos con ml igual a 1, después ml igual a 0 y después ml igual a menos 1 y más menos, más menos, más menos. Bueno, comparamos este microestado con el microestado que consideramos en el renglón anterior. ¿Cuáles de los que se ocupan, cuáles de los 6 ocupados están desocupados en el microestado de oxígeno que propusimos? Pues los que nos faltan son el 0 más y el menos 1 más. ¿Cuáles son los valores de ml y ms? Pues ml en este caso es menos 1 y ms es más 1. Son los negativos de ml y ms del microestado que consideramos. Y piénsenlo, es fácil justificar que esto funciona para cualquier microestado de 4 electrones 2p. El que tiene 2 huecos va a tener proyecciones de L y S que son iguales a los negativos de las proyecciones de L y S del microestado original. Entonces, como en oxígeno hay menos huecos que electrones, hay 2 electrones, hay 2 huecos, hay 4 electrones, es más fácil describir los términos de huecos. Entonces, los términos y estados de oxígeno ya no tengo que hacer nada más que ver que hay 2 huecos 2p que son los mismos que, entonces los términos van a ser los mismos que los 2 electrones 2p que obtuvimos en carbón. Y entonces vamos a tener los términos triplete P, singlete D y singlete S. Ahora, para el triplete P, podemos preguntarnos cuál es el desdoblamiento por la interacción spin-órbita. Tenemos los valores posibles de J, que son 0, 1 y 2, igual que en carbón. ¿En qué orden van? Pues la tercera regla de Hund nos dice en qué orden van estos estados finos de un término. La tercera regla de Hund tiene 2 partes. El estado de menor J es el de menor energía si la capa está menos de medio llena. Y el estado de mayor J es el que tiene menos energía si la capa está más de medio llena. En el caso bueno, por cierto, es importante que se den cuenta que la tercera regla de Hund no dice absolutamente nada sobre el orden en el que aparecen estados finos en átomos con capa medio llena. Por ejemplo, los estados que obtuvieron en nitrógeno. Bueno, aplicando esto a carbón y a oxígeno, vemos que en carbón el orden de los estados es J igual a 0, 1 y 2,
creciente, y en oxígeno el orden es J igual a 2, 1 y 0. Entonces, hacer una comparación de los diagramas de niveles de energía de carbón y oxígeno. Estos son los valores que se obtienen de la tabla de NIST. Y en la izquierda está carbón, en la derecha está oxígeno. Fíjense que las escalas son centímetros a la -1 y son bien diferentes. Los niveles están más abiertos en oxígeno, pero los términos están en el mismo orden. Fíjense que la estructura fina del triplete P en los dos casos se abre en J igual a 0, 1 y 2, y que el orden de estos es diferente en oxígeno y en carbón. Y fíjense que también la escala es diferente, están más abiertos los niveles en oxígeno que en carbón. Seguimos con 9 y 10 electrones. Flúor tiene 9 electrones, la configuración base tiene 5 electrones en la capa 2p. Es más fácil entonces describir un hueco en la capa 2p. Nos vamos al átomo que tiene un electrón en la capa 2p, que es boro. Vemos que tenemos los términos doblete P1 medio y doblete P3 medios. El orden en este caso se invierte y queda abajo el J igual a 3 medios y arriba el J igual a 1 medio. Estoy usando reglas de Hund para átomo con capa más de medio llena. 10 electrones neón, lleno la configuración base, tengo todas las capas llenas. Y la única posibilidad que tengo, hay un solo microestado, y ese microestado tiene L necesariamente igual a 0 y S necesariamente igual a 0, y entonces hay un único término y hay un único estado que es el singlete S, con momento angular total J igual a 0. La notación entonces va a ser la misma, pongo como superíndice 2S más 1, el valor de L como una letra y el valor de J como un subíndice con el momento angular total. Así entonces tenemos una descripción de los 10 primeros átomos en la tabla, de los 10 primeros átomos, la primera fila o la segunda fila de la tabla periódica. Antes de continuar, conviene discutir un poco la forma en que hemos estado acoplando los momentos angulares. Hasta ahora lo que hemos hecho es, en una capa abierta, considerar los valores del momento angular orbital total L y del spin total S. Esto es, hemos aplicado el esquema de acoplamiento que se llama LS o Russell-Saunders. Esto es, sumamos todas las L's de una capa, la llamamos L grande, sumamos todas las S de una capa, la llamamos S grande, y después construimos el momento angular total de esa capa como la suma de L y S. Un esquema alternativo es que para cada electrón en una capa acoplamos L y S para obtener su J, la J individual. Y luego sumamos todas esas J's para obtener el momento angular total de esa capa. A este esquema se le llama de acoplamiento JJ. Lo escribo simbólicamente de esta manera. Cuando usamos uno y cuando usamos otro, pues la aplicación depende de la importancia relativa entre la repulsión electrón-electrón y la interacción spin-órbita. Cuando la repulsión es dominante, utilizamos acoplamiento LS. Cuando la interacción spin-órbita es dominante, usamos acoplamiento JJ. La repulsión de Coulomb es dominante para zetas, átomos en la tabla periódica, con zetas bajas. La interacción spin-órbita empieza a ser más importante para las zetas grandes en la tabla periódica. Seguimos con los átomos de 11 a 18 electrones. Antes de continuar, déjenme nada más aclarar la notación, que en lugar de usar la configuración de capa cerrada 1s cuadrada, 2s cuadrada, 2p6, voy a poner en corchete el átomo que tiene esa configuración, que en nuestro caso es el de capa cerrada, es el gas noble neón. Entonces, los siguientes átomos en la tabla periódica son sodio, con un electrón 3s fuera de capas cerradas y está abajo de litio en la tabla periódica. Magnesio con 12 electrones, una configuración 3s cuadrada, está abajo de berilio. Aluminio con 13 electrones, una configuración 3p fuera de capas cerradas, que está abajo de boro. Silicio
con una configuración 3p cuadrada, que está abajo de carbón, fósforo con una configuración 3p cúbica, que está abajo de nitrógeno, azufre con una configuración 3p cuarta, que está abajo de oxígeno, cloro, que tiene una configuración 3p quinta y está abajo de flúor, y por último argón, que tiene otra vez capas cerradas, es un gas noble que está inmediatamente debajo de neón. Aquí pongo también la notación de todos los términos y estados base de cada uno de estos átomos. Fíjense que esta discusión nos permite establecer un orden en el llenado de las capas. Por ejemplo, los metales alcalinos tienen configuración de capas cerradas y un electrón S. Las tierras alcalinas tienen capas cerradas y 2 electrones S. Los oxidantes, por ejemplo, tienen la configuración NP4 fuera de capas cerradas. Los halógenos, flúor y cloro, configuración de capas cerradas y una capa NP5. Y los gases nobles cierran la siguiente capa. Pero les recuerdo que la clasificación de la tabla periódica fue hecha por Mendeleev, utilizando las propiedades químicas de los elementos. Por cierto, eso fue hace 151 años. Entonces, lo que estamos haciendo es estableciendo una relación directa entre la estructura electrónica de los átomos y las propiedades químicas de un elemento, y en particular que las propiedades químicas de un elemento están determinadas por el número de electrones en la capa más externa o las capas más externas de un átomo que llamamos capas de valencia. Por ejemplo, entonces tenemos metales alcalinos, tierras alcalinas, en fin, halógenos, gases nobles, y por ejemplo los gases nobles que tienen capa cerrada, tienen una capa de valencia cerrada. Eso quiere decir que no reaccionan químicamente con nada, por eso justamente se les llama gases nobles. Seguimos con la tabla periódica. Vamos a ver qué pasa con 19 y 20, electrones. Los siguientes átomos, si nos tomamos muy en serio este modelo, deberían de empezar a llenar la siguiente capa, que es la 3D. Sin embargo, Mendeleev y también Moseley lo confirman en 1912, dicen que Z19 es un metal alcalino, el potasio, y que Z20 es una tierra alcalina, el calcio. La mecánica cuántica ha sido poderosa hasta ahorita y nos debe de poder explicar por qué pasa esto. Hay que recordar primero que los electrones S son los únicos en que la función radial es diferente de cero en el origen. Entonces, prueban más de cerca al núcleo que los electrones d o los orbitales d. Entonces, un electrón en orbital S es atraído más fuertemente por el núcleo que un orbital d, por ejemplo, que además está el orbital d influido por el término centrífugo del hamiltoniano, que también disminuye la energía de amarre de estos orbitales. Entonces, vamos a hacer un cálculo Hartree-Fock, está aquí hecho, para potasio, calcio y escandio, en donde consideramos la diferencia de energías que se obtendría si en lugar de ocupar orbitales S, 4S, ocupamos orbitales 3D. Y vemos que para K y para 19 y para 20 electrones, efectivamente el orbital 3D queda arriba en energía que el orbital 4S. Y eso nos dice que los electrones extra, 1 en potasio y 2 en calcio, más vale que ocupen orbitales 4s. Sin embargo, en el momento que ya dejo un electrón más, se vuelve a invertir en el orden de las energías, siempre y cuando el orbital 3D siga siendo ocupado por solo un electrón. Entonces, en escandio lo que voy a tener es un electrón 3D y 2 electrones 4s. Eso quiere decir que con esta idea puedo llenar la siguiente fila de metales de transición. Primero, el cálculo Hartree-Fock confirma que potasio tiene una configuración 4s y calcio una configuración 4s cuadrada. Conste, argón me representa el átomo con capas cerradas anterior, el gas noble. Con el siguiente elemento empezamos a llenar la capa 3D. Tenemos 10 lugares.
y los 8 primeros son los que ocupan la primera fila de metales de transición que va desde escandio hasta níquel. Aquí está, las configuraciones entonces están dadas aquí. Para todos es escandio, titanio, vanadio, cromo, manganeso, fierro, cobalto, níquel, cobre y zinc. En zinc conste se cierra la capa 3D. Fíjense, por un lado, que en cromo, en lugar de tener 4 electrones 3D y 2 electrones 4s, me conviene abrir la capa 4s, ponerla en la capa 3D y ahora puedo poner todos los espines paralelos. Eso quiere decir entonces que tengo, hagan la cuenta, un septeto S para la configuración base de cromo, el término base es un septeto S. Fíjense también que en cobre pasa lo contrario. En cobre también me conviene abrir la configuración 4s porque con eso puedo poner 10 electrones en la capa 3D y eso hace que tenga una capa D cerrada. Entonces los dos únicos que no siguen un orden, digamos, absoluto de llenado son cromo y cobre. Todos los demás, el número de electrones 3D va creciendo de izquierda a derecha. Ahora, el que haya dos capas de valencia en realidad, porque tengo electrones 3D y electrones 4s en los metales de transición, explica muchas de sus propiedades. Por ejemplo, estos átomos tienen valencias múltiples. Es algo que aprendimos en la clase de química. Aprendimos que son difíciles de separar químicamente. Aprendemos y sabemos que estos elementos en la tabla periódica son importantes para el magnetismo. Ahora, si sabemos la configuración de cada uno de estos, podemos obtener el máximo valor de L y S para que nos den, perdón, el término, quiere decir los valores de L y S que nos dan la energía más baja. Por ejemplo, en vanadio, con 23 electrones, hacemos la cuenta y en capas abiertas quedan 3 electrones 3D y 2 electrones 4s. La capa 4s está llena, entonces ya ni nos fijamos en esa y ponemos 3 electrones en la capa 3D. Esos son menos de 5, que es la mitad de la capa, entonces tenemos la capa menos de medio llena. Ponemos el microestado que tenga el mayor valor posible de spin y al mismo tiempo el mayor valor de momento angular orbital. Entonces ponemos ml igual a 2, ml igual a 1, ml igual a 0, cada uno con proyección de spin más. Y esto me da entonces una ml total máxima de 3 y una ms total máxima de 3 medios, lo cual me dice entonces que el término base es 4F. Justifiquen por favor. Y para este 4F tengo los siguientes valores de J. También justifíquenlos. 3 medios, 5 medios, 7 medios y 9 medios. La tercera regla de Hund me dice entonces que el de menor J es el que da el estado base del vanadio. ¿Por qué se me ocurrió vanadio? Bueno, porque vanadio es el primer elemento aislado y descubierto en un laboratorio fuera de Europa. Eso no tendría mucho chiste, excepto que para nosotros es importante porque eso ocurrió en el Real Seminario de Minas, no lejos de aquí, en el centro de la Ciudad de México, en 1801, y esto lo hizo, el descubridor fue un madrileño, nació en Madrid, pero se convirtió en mexicano, y se llama Andrés Manuel del Río, que nació en 1846 y muere no tengo las fechas ahorita, es una historia fascinante. La del descubrimiento de este vanadio es el primer acontecimiento científico que ocurre, yo diría, en el México moderno. Andrés Manuel del Río participó activamente como diputado en las Cortes de Cádiz defendiendo, por ejemplo, la independencia de México. Fue un científico de primera en el mundo. El problema es que nunca se le reconoció el descubrimiento de vanadio, al menos en su tiempo no se le reconoció. Y el nombre que él propuso, eritronio, no fue el que se le dio al vanadio porque 30 años después, en Suecia, redescubren este elemento con 23 electrones o con número atómico 23 y se le da el nombre vanadio porque por alguna diosa de la mitología escandinava.
Sin embargo, es reconocido en todo el mundo y la Unión Internacional de Química Pura y Aplicada reconoce a Andrés Manuel del Río como el primer descubridor indudable del vanadio. Bueno, seguimos llenando, ya que llegamos a los siguientes valores de Z. Vamos a ir llenando la capa 4P desde galio hasta criptón, otra vez un gas noble. Los siguientes dos son un metal alcalino y una tierra alcalina, con 1 y 2 electrones en capas S. Después se llena la capa 4D desde itrio hasta cadmio. Otra vez metales de transición. Después se llena la capa 5P hasta xenón, otra vez un gas noble. Llegamos a Z igual a 54. Después otro metal alcalino, otra tierra alcalina. Empezamos el llenado de la capa 4F y la capa 5D, y aquí es donde se confunde un buen. Pero teniendo cuidado podemos seguir con orden hasta llegar a mercurio con Z igual a 80. Hay que tener mucho cuidado con el orden. Usualmente lo que se recomienda es consulten internet, consulten Wikipedia para ver cuál es la configuración de estos átomos entre, digamos, Z igual a 56 y Z igual a 80. Seguimos llenando la capa 6P hasta llegar a radón y, pues a final de cuentas, con este esquema podemos llenar toda la tabla periódica. ¿En qué orden va el llenado? Bueno, recuerden, el número máximo de electrones en cada subcapa está dado por 2 veces el valor de 2L más 1. 2L más 1 es el número de proyecciones de momento angular orbital, y por cada una de ellas hay 2 valores de proyección de spin. Entonces, la subcapa S tiene espacio para 2, la subcapa P para 6, la subcapa D para 10, la subcapa F para 14, y al menos para los átomos de la tabla periódica no necesitamos más allá, como vamos a ver en un momentito, que F igual a 14. Ponemos en qué orden, en el orden en el que se sugieren lo sugieren estas flechas, quiere decir, empezamos llenando la 1S, después la 2S, después 2P, 3S, después 3P, 4S, después 3D, 4P, 5S, 4D, 5P, 6S, 4F, 5D, 6P, 7S, 5F, 6D, 7P. Entonces vamos a seguir las flechas para el llenado de las capas para cualquier átomo de la tabla periódica. Entonces el orden que se sugiere es este de las flechas, y está aquí puesto en una lista, y tiene espacio hasta para 118 electrones. Creo que es el número de elementos que se conocen hasta ahora, incluidos los artificiales transuránidos, que son producidos artificialmente. Otra vez, porfa, tengan cuidado con los metales de transición y las tierras raras, sobre todo el orden de la 4F, la 5D, la 5F y la 6D. Tenemos entonces todo el material y ya tenemos la tabla periódica a nuestra disposición. Hemos estudiado todo para poder, para cualquier átomo de la tabla periódica, obtener su configuración, sus términos y definitivamente poder justificar el lugar que ocupan en la tabla periódica. Esta está incompleta, termina en el átomo 109, en el magnetio, pero en principio fíjense que podemos predecir las propiedades hasta el 118, ¿no? Que sería el siguiente gas noble. Por ejemplo, se puede hacer un cálculo Hartree-Fock para serio. Vamos a la tabla periódica, tiene Z igual a 58. Si voy y consulto tablas químicas serias, me dicen que la configuración base es todas las capas de xenón llenas, sobran 4 electrones, pongo uno en la 4F, pongo uno en la 5D y pongo los dos que quedan en la de valencia, que es la 6S. Fíjense que aquí poner en 2 capas diferentes, en principio, 2 capas diferentes cercanas en energía, me permite mantener otra vez a los electrones separados, y eso hace que la repulsión electrón-electrón no sea tan grande. Hago las cuentas aquí
pongo entonces el máximo valor posible de spin, que es más, me queda S igual a 1. Y después sumo los momentos angulares, F quiere decir L igual a 3, D quiere decir L igual a 2, y me queda entonces un valor de L total igual a 5. Esto corresponde a un triplete H, si hice bien las cuentas. Y la tercera regla de Hund dice que para este átomo, J igual a 4, que es el menor valor de J que puedo obtener para un triplete H, es el estado base. Conste que se nos podría haber ocurrido poner a los 2 electrones en la 4F o a los 2 electrones en la 5D. Ok, si lo hacen no está bien, pero por lo menos tienen argumentos como para defender esta selección. Bueno, podemos hacer el cálculo Hartree-Fock, no es muy bueno, pero nos da funciones de ondas radiales, nos da energías para toda esta bola de orbitales que están aquí, y estos los puedo graficar. Aquí están las funciones de ondas radiales. Conste que para S empecé en el 4S y terminé en el 6S. Para D solo tengo una, para P tengo 4P, 5P. Para D solo tengo 4D y 5D, y para F solo tengo la 4F. Fíjense, de las funciones de onda, todas están graficadas en función de R entre el radio de Bohr. Fíjense entonces que la densidad electrónica, que el orbital más alejado es el 6S, el radio del electrón o del orbital 6S no ocupa más de 4 radios de Bohr. Y las energías también, por favor notar que aquí las energías están dadas en unidades de Hartree, que es el doble de Rydberg, y entonces 27.2 electronvolts. Fíjense también que los orbitales más externos, que son el 5D y el 6S, tienen energías que otra vez son fracciones de Hartree. Quiere decir, la energía de enlace de los electrones de valencia en serio siguen siendo de unos electronvolts. Resumen entonces, ¿qué aprendimos en este capítulo de la clase? Pues aprendimos a utilizar determinantes Slater para construir funciones antisimétricas. Aprendimos a calcular valores esperados de operadores de 1 y 2 electrones a partir de un determinante Slater. Aprendimos que se pueden construir ecuaciones Hartree-Fock para cualquier átomo. Aprendimos a proponer configuraciones sensatas de cualquier átomo en la tabla periódica. Aprendimos a utilizar las reglas de Hund para determinar cuál de los términos es el que tiene la energía más baja. Aprendimos de esquemas de acoplamiento de momentos angulares. Aprendimos el llenado de capas electrónicas de todos los elementos de la tabla periódica. Y aprendimos que las propiedades químicas de los elementos están determinados por la estructura electrónica de las capas externas. Por último, sabemos que los tamaños de todos los átomos y las energías de los electrones en las últimas capas de todos los átomos no son muy diferentes del tamaño y de la energía que obtuvimos para el único átomo que pudimos calcular de manera exacta, que es el átomo de hidrógeno. Tenemos una herramienta importantísima: la mecánica cuántica pone orden en la tabla periódica.